vamos a ir a la palabra. La palabra del Señor nos lleva a que cada uno podamos entender que nos encontramos en la vida cristiana con muchas dificultades. Levante la mano, ¿quién no ha tenido dificultad por ser cristiano? ¿Quién no ha tenido? Mire, aquí somos más o menos como 550 personas así, más o menos, y todos hemos tenido dificultades, todos. Cuando nosotros estamos en este camino del Señor Jesús, nos encontramos con personas que nos hacen oposición. Y el tema de hoy tiene que ver con perseverar ante la oposición. Perseverar ante la oposición. Nosotros somos llamados por Dios. Y el Señor nos pone en el caminar de Él para que tú y yo podamos hacer desarrollar su obra. Él no nos está diciendo de que no vamos a tener problemas. Él antes nos está instando a que en medio de los problemas nosotros podamos tener un ejemplo y un referente que está en Jesucristo. Que no solamente nosotros vamos a tener problemas, sino que van a tener dificultades los que vienen detrás de nosotros, y esto sucederá hasta que Jesús venga por segunda vez. Entonces nosotros, los que estamos aquí en el día de hoy, o todos los cristianos del mundo, no podemos estar renegando, no podemos estar afligidos, no podemos estar desconsolados, no podemos estar tristes, porque el Señor ya nos dijo que eso nos iba a pasar. No podemos nosotros obviar de que la gente nos critique, nos murmure y nos tenga envidia. Porque como cristianos nosotros levantamos envidia en cualquier lugar donde tú te encuentres. Eso sí, si eres un cristiano que está comprometido e involucrado. Porque a veces hay cristianos que no están ni comprometidos ni involucrados. Son cristianos de silla. Y creo que aquí no hay cristianos de silla. No les voy a decir que levanten la mano porque quedan en evidencia. Pero Nueva Vida es una congregación que nos movemos por todas partes del mundo, que tenemos una visión para alcanzar 200 naciones, que queremos abrir 1000 iglesias para el 2033. En este momento vamos como en 117 o 123 iglesias a nivel en el mundo. Pero fíjate que todavía nos quedan aproximadamente unas 870 congregaciones para abrir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese objetivo? Contigo y conmigo. Involucrados, comprometidos. Y cuando nosotros estamos involucrados y comprometidos, entonces tenemos como esas ganas o esa carga, no de peso porque soy flojo, sino esa carga que tengo por la obra de Dios. Aquella persona que tiene carga por la obra de Dios es una persona que está siempre dispuesta a hacer lo que el Señor le demanda. Estamos hablando nosotros sobre el libro de Nehemías. Y recuerden que Esdras y Nehemías son dos libros que inicialmente eran juntos, pero fueron divididos. Pero ellos dos estaban en el mismo momento, en el mismo lugar y haciendo las cosas para Dios. Nehemías era un sacerdote, Nehemías era un copero, Esdras era el sacerdote, pero Nehemías sintió del Señor ir a reconstruir la obra porque sentía ese peso por la obra de Dios. Y hoy esta palabra quiero que tú la tomes para que tú también recibas o tomes el peso que uno debe de llevar por la obra de Dios aquí en España.
para que nosotros con la obra que estamos haciendo en España podamos transmitir a otras naciones lo que Dios está haciendo en España y específicamente en Madrid. Y no solamente específicamente en Madrid, sino puntualmente en Ciudad Lineal, calle Argos 13, donde nosotros podamos salir por esta puerta y querer llevar la palabra a nuestras casas y poder abrir nuestras casas para que en nuestras casas se predique también la palabra y las personas de Madrid puedan llegar a tu casa a recibir un alimento espiritual. Pero antes de abrir tu casa, tienes tú que reformar tu casa espiritual y aún también tu casa física. Sentir qué está dañado en tu casa para ser solucionado. Y si hay que demoler cosas en la parte espiritual, quitarlas. Y si hay que cambiar cosas en la parte física en tu casa, cambiarlas para que las personas cuando lleguen allí se puedan sentir como esa paz que no encuentran en otro lugar. Muchas veces les digo yo cuando me toca predicar que uno entra a muchas casas y siente un ambiente pesado. A veces huele a azufre. Sí, porque son casas del diablo, donde la gente pelea, donde la gente insulta, donde la gente tiene envidia, donde no se llaman con cariño, sino que se dicen puras mofas o se dicen un sinnúmero de apodos, ¿no? Se tratan mal. Y eso quiere decir de que Jesús aún todavía no habita en tu vida, o que Jesús, tú no le has dado el permiso para que Él restaure tu interior. La semana pasada el pastor Tomás estaba hablando de que hay que quitar esas piedras quemadas de nuestras vidas. ¿Qué piedras tú puedes tener y yo puedo tener? Y eso me dejó a mí pensando durante toda la semana. Porque cuando nosotros quitamos eso que al Señor no le gusta, es porque estamos dejando de que Él establezca los cimientos de vida para mi vida y aún también quiero para tu vida, porque es lo que quiere el Señor. Nehemías lo tenía claro. Él quería que todas las personas que vivieran en Jerusalén fuesen restaurados. Y no solamente ser restaurados espiritualmente, sino que se involucraran con la obra, o sea, con el templo, con la construcción, que sintiesen esa carga. Cuando nosotros sentimos carga por la obra que Nueva Vida está llevando, entonces no solamente queremos estar en el grupo vida, sino que queremos invertir para llegar al objetivo, que es un templo para 13,000 o 12,000 personas. Eso es lo que quiere el Señor. Pero necesita personas que sintamos, personas que nos preocupemos, personas que estemos involucradas, personas que entreguen sin esperar nada a cambio, personas que sean transformadas, personas que no odien, que no tengan rencor, que no tengan resentimiento, que las personas se puedan alejar de aquellas personas que contaminan, porque saben que aparecieron personas que contaminaban al pueblo de Israel. Nehemías se enfrentó contra ellos, se enfrentó contra Tobías, Sanbalat, contra los árabes. Se enfrentó con personas que estaban criticando y murmurando, personas que estaban queriendo poner traba a lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Comentaba el pastor Wilson cuando estaba trayendo la palabra, que muchas veces nos encontramos personas que vienen a desanimar. ¿Por qué? Porque no están en el mismo espíritu que en el cual tú estás. Por eso nosotros no debemos de comentarle todas nuestras cosas a personas, a cualquier persona. Y a veces nos equivocamos. Y por eso es que nos llevamos nosotros como que nos desanimamos, como que decimos que Dios no vale para nada. ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros no estamos confiando en Dios, sino que estamos confiando en el ser de la persona. Y la obra del Señor continúa contigo, conmigo, o sin mí, o sin ti. Porque Dios no para. El que para es el hombre. Nosotros paramos, nosotros retenemos,
pero Dios sigue siendo Dios. Pero Él quiere contar contigo y quiere contar conmigo, así como contó con Nehemías en el tiempo del cautiverio. Cuando ellos salieron de allí, sintió carga. Vamos a leer la palabra por trozos. Nehemías, capítulo 4. Vamos a leerlo primero del versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice así, primero del 1 al 4. ¿Vale? 4 del 1 al 4. Cuando halló Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos que se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de la piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 7. Vamos al 7, por favor. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho, o sea, le dio rabia, se enfadaron. Versículos, vamos a ir al versículo 9. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vamos ahora del 14 al 21 para rematar. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien. Miren, cuando estaba yo preparando el tema, lo dividí en 3 aspectos. El primero fue la oposición que influye en la sociedad. La oposición que influye en la sociedad. La segunda, la influencia del creyente en la sociedad. Y la tercera, la influencia que tiene Dios en el creyente y en la sociedad. Estamos hablando de influenciar. Cuando nosotros influenciamos a una persona, lo podemos influenciar para bien o para mal. Nosotros somos entes que influenciamos.
Si nosotros lo tomamos por la parte espiritual, entonces tú y yo debemos de saber que somos portadores de la gloria de Dios. Y como portadores, somos hombres y mujeres que los milagros nos persiguen. Porque aquellas señales perseguirán a los que creen. Y en el nombre de Cristo Jesús echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos, haremos crecer la obra del Señor. Pero si nosotros no arrimamos el oído para escuchar la palabra de Dios, no oírla, sino escucharla, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a recibir de parte de Dios lo que Él quiere que haga su pueblo. O recibo de parte de Dios lo que Él quiere que yo haga en el momento puntual. Es por eso que tú y yo debemos de emprender un derrotero para tener un devocional. El hombre y la mujer de Dios que quiere ser influyente o influir en la sociedad o en esta sociedad, debe primero tener un devocional, es decir, tener siempre un tiempo apartado para Dios, donde Dios sea el que hable a través de su Espíritu Santo y también a través de la palabra, porque Dios siempre habla, Él nunca se queda callado. Y cuando se queda callado es porque Él está trabajando. Por lo tanto, yo tengo que conocer y saber el tiempo de Dios para mi vida, para tu familia, para la congregación y para la sociedad. Pero si yo me junto con personas que no están bajo la dirección del Espíritu Santo, esas personas son influidas por fuentes o espíritus fuera de Dios y son los que se llenan de envidia, son los que se enojan, son los que tienen ira, son los que contienden, son aquellas personas que cuando te ven a ti están viendo un enemigo en tu casa, en el trabajo, en el supermercado, en el autobús o hasta en la propia congregación. Hay personas que aún viniendo aquí están llenas de ira y de rencor, de resentimiento, donde les da envidia todo. Hay personas que están en diferentes ministerios que les da envidia que otro ministerio esté progresando. Esto no es de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que filtrar todo bajo el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo saque y quite todo lo que es de la carne y vivifique el Espíritu a través de mi vida. Sanbalat, Tobías, los árabes no tenían una relación con Dios. Conocían a unos dioses, conocían palabra, pero no la ponían por obra. Se estaban volviendo unos hombres religiosos. La religión hace de que las personas critiquen, murmuren, señalen, dividan. La religión no quiere que el hombre y la mujer se preocupe por la obra de Dios. Y saben que no estamos hablando de un templo físico, sino que estamos hablando del cuerpo, del espíritu y del alma de la persona, del ser. Porque el Señor quiere que nosotros nos preocupemos del ser, del ser. Cuando yo me preocupo por una persona, me estoy preocupando por su integridad, por la integridad. Pero cuando aquellas personas que tienen ira, enojo, que se enfurecen, esas personas están poseídas por espíritus que vienen a contrariar la obra de Dios. Si nosotros constantemente estamos enfurecidos, coléricos, es porque tenemos que sacar esas piedras que hacen daño en el interior. Tenemos que renunciar a toda la parte genealógica. Despiértemelo. Escúchenme, tenemos que
nosotros tenemos que renunciar a toda esa parte del árbol genealógico. ¿Saben por qué? Porque cargamos y llevamos los genes de nuestros familiares. Y entonces yo no puedo seguir diciendo, es que yo soy así porque mi padre también es así. Que contestamos con 2 piedras en la mano. Que sentimos envidia de todo. Porque cuando hay envidia es porque tú tienes una deficiencia espiritual. Y eso le estaba pasando a esos hombres allí cuando Nehemías escuchó la voz de Dios y sintió carga para la reconstrucción del templo, de las murallas y de las puertas allí en Jerusalén. Qué cosa tan tremenda. Entonces, esos espíritus vienen desde el pasado y se nos han colado aquí en este presente. Nosotros, desde Nueva Vida, siempre estamos tratando desde el púlpito que la gente sea sanada en su interior, que sea liberada, que tenga libertad para hacer las cosas, que no ande más cargando ni flagelándose, ni cargando ni arrastrando cadenas que no les dejan caminar, cadenas de iras, de contienda, de división, cadenas de alteración en la parte psíquica. Miren, la enfermedad del tiempo es la psicológica. Ahora, con esto no estoy en contra de los psicólogos, pero los psicólogos están forrando. Y cada hora como mínimo un psicólogo cuesta entre 45 y 50 euros. Si no es una hora, son 45 minutos. Por lo tanto, un minuto, €1. Y el mejor psicólogo es Jesucristo. Si tú filtras tu vida en Cristo Jesús, Él te liberta. Él hace de que se vaya ese espíritu de Sanbalac, de Tobías, que arrastran a las demás personas para que hagan lo mismo, porque entre los espíritus se buscan y por eso ellos se juntaron para frenar la obra de Dios. Pero nosotros, que los estamos descubriendo, tenemos que ser libres de todas esas cosas que se vienen arrastrando desde el árbol generacional. Y se hace hablándolo, se hace accionando, se hace decretando de que eso no me va a hacer más daño. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías se enfrentó no contra Tobías, no contra Sanbalac, sino contra los espíritus que los estaban impulsando a ellos. Y es lo que debemos de hacer nosotros. No tenga miedo. Nehemías le estaba diciendo al pueblo, no tengan miedo, no tengan temor. Si el Señor está con nosotros, nosotros vamos a terminar. Se están riendo de nosotros. Ahora viene el Señor con algo tremendo. Porque si estaban pensando que nosotros nos íbamos a tardar 6 meses, en 52 días, el Señor va a permitir que se construyan los muros y se termine la obra. Y eso es lo que el Señor hace. Acelera su tiempo para que las demás personas vean su gloria. Entonces, la oposición trae influencia en la sociedad. La sociedad está llena de menosprecio, sarcasmo. La sociedad habla con raíces de amargura. La sociedad tiene un vocablo diferente al vocablo de Dios. La sociedad odia a los judíos. Si la sociedad odia a los judíos, también te odia a ti. La sociedad permite que las personas vivan de un sacrificio. La sociedad irrumpe para trabar la obra de Dios. ¿No han visto que en el versículo 2 nos decía, me lo pueden poner por favor allí? Miren lo que dice en el versículo 2. Versículo 2. Mire, y hablando delante de sus hermanos y el ejército, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Saben qué? La sociedad siempre
ve al cristiano en este tiempo, lo ve ¿qué? Como unas hormigas, lo más pequeño. Pero ¿saben qué? El Señor nos ve como unos elefantes, con unas hormigas como un cuerpo de elefante, porque trabajan mucho. Se les permite volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, se están burlando, mofando. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí. Porque los que estaban influyendo en la sociedad estaban comiendo el coco, o sea, le estaban cambiando la mentalidad a las personas para que vieran que la obra de Dios no tiene desarrollo. ¿Con cuántos Sanbalat, con cuántos Tobías, con cuántos árabes? No está hablando de gente mala, sino con cuántas personas así te has encontrado en este tiempo tú. ¿Cuántas personas ponen trabas cuando llegan a los grupos que nos dicen que es que nosotros no vamos a avanzar? ¿Cuántos llegan para desanimar a los pastores o a los líderes de Nueva Vida? Para decir que los grupos vida no valen para nada. ¿Cuántos han llegado para estorbarles al grupo de discipulado? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han aparecido en tu vida para hacer menguar tu fe y que tú sigas arrastrando cadenas y tú te conviertas como ellos? ¿Cuántos? Eso es para ti. Tú piensa, porque hoy es el día de desligarte de toda esa gente mentirosa, de desligarte de aquellas personas que quieren verte a ti destruido o destruida, que quieren ver cómo el templo del Espíritu Santo, que es tu vida, no brille con luz propia. Aquellas personas, deséchalas, sácalas de tu vida. Aunque te digan que tú has cambiado de religión, diles: sí, yo cambié de religión y también quiero cambiar de vida. Tú no me vales. En el nombre de Jesús. Porque a veces tenemos miedo, pero ¿saben quién pone el miedo? Esos espíritus. Entonces enfréntate en el nombre de Cristo Jesús. Dile a sus espíritus que no quieres vivir más con ellos, ni en tu cuerpo, ni en tu casa, ni con la gente que tú te rodeas. Y si se quieren filtrar, tú con autoridad le vas a decir: no quiero tener más cuentas contigo. Y va a venir. ¿Por qué? Tú le vas a hacer la suma. Por esto y por esto. Porque siempre cuando yo te hablo me dices esto. O cambias o te mato. No, mentira, no. O cambias. Pero nosotros tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Porque de nada vale que el Señor ponga una palabra en la boca de nosotros y que no la accionemos. De nada vale que pase una semana más y que tú no hayas hecho nada. De nada vale que la semana pasada el pastor nos dijese: saca las piedras quemadas de tu vida, y que tú las hayas amontonado más. De nada vale. De nada vale. Y la palabra que el Señor trae es para que tengamos un cambio en nuestro interior, para que el día de mañana de nuestro interior corran ríos de agua viva. No le digo que este culto también es cortito. Ya vino el que va a tocar el teclado. Voy a acelerar. 2. Yo ya me conozco esa. 2. Hay mucho aquí de 2. ¿Qué fue lo que dije? El 2. ¿Qué? La influencia del creyente en la sociedad. Nosotros tenemos que destacar por los buenos actos, por la manera de accionar. Por lo tanto, nosotros no debemos de ser iracundos.
los que venían a destruir o a interponer la obra de Dios eran los iracundos, los enfadicas, ¿no? Los coléricos. El estado de nosotros como cristianos tiene que estar en la felicidad. Y la felicidad la da Cristo. Y Cristo da el amor. Por lo tanto, el amor de Cristo, 1 Corintios capítulo 13, dice que en el amor de Cristo no hay rencor, ¿no? El amor de Cristo no se jacta con nada. El amor de Cristo no tiene envidias, no se envanece. Eso dice lo que nosotros debemos de ser. Pero ahora es, tú como cristiano y yo como cristiano, estoy poniendo la palabra para influenciar a otros que conozcan a Cristo bajo su amor. Tú ya no contestas con 2 piedras en la mano. Cuando te dicen algo en tu casa, ¿estás colérica o colérico? Y luego te pones el traje del buen cristiano y te vienes el domingo para el culto de la 1. ¿Aló? El Señor nos dice que tenemos que ser cristianos que influenciemos en la sociedad. No porque llevemos un pez dibujado en la Biblia, ni puesto en el coche, ni porque tengamos atuendos o ropa que diga aquí un versículo bíblico, sino que yo pueda influenciar en la sociedad por la forma de vivir. Porque cuando me hacen daño, yo perdono. Cuando hay una calentura de dificultad, de problemas, no me voy a meter con las mujeres. No tiro de los pelos a alguien. No. Sino que el Señor dice que una respuesta blanda aplaca cualquier ira. Entonces, si hay una persona que está enfadada dentro de la casa, guarde silencio, aunque tenga razón. Muérdase la lengua. Cierre la puerta y váyase a caminar. No se quede en casa porque le abren la puerta que está cerrada en la casa y le echan más cantaleta. Sea sabio, sea sabia. El Señor nos demanda que yo sea ejemplo. Porque si en mi casa hay paz y tranquilidad, van a llegar personas que van a preguntar, ¿por qué vivimos así? Hay personas que están caminando por Madrid esperando encontrar una solución a su vida. Y nosotros tenemos la solución. Se llama Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que influenciar en todos los lugares. El Señor nos permite a nosotros ser sus representantes. Mire, conduciendo un coche, trabajando en el supermercado, en la construcción, en las empresas, siendo un policía, siendo un militar, siendo un médico, siendo una ama de casa, siendo una persona que presta servicios en una casa, limpiando pisos. Bueno, donde tú desarrolles tu parte laboral, allí es una oportunidad para ser personas que influenciemos. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes van a venir aquí? O a aquel templo. ¿O quiénes van a ir a cualquier congregación cristiana? Aquellos que se ven movidos por el gusanillo. Esta gente que es evangélica cristiana tiene algo diferente. Me gustaría visitarlos. Me gustaría ir a tu casa. O me gustaría que vengas a mi casa. Porque cuando yo hablo contigo, siento una paz que nadie me la ha dado. Porque el Señor dice que de lo que Él nos ha dado, nosotros debemos de dar. Entonces tenemos que ser nosotros, influenciar en la sociedad para que se levanten
hombres y mujeres de este tiempo que estudien y se preparen y que sean presidentes de la comunidad autónoma donde viven, presidente de la nación, directores de las mejores empresas, influenciar en la parte médica, tecnológica, de ciencia, de desarrollo económico, levantarnos nosotros para ser los mejores. Si lo tenía claro Nehemías, ¿cómo no lo vamos a tener claro nosotros? Si el Señor Jesús ya venció el pecado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros vamos a influenciar como creyentes en la sociedad. Y recorto, porque ya me están otra vez mirando. 3, que ya vamos, Iker, ya, quedan 2 minutos. 3. La influencia de Dios en el creyente y también en la sociedad. Dios influye en el creyente y aún también en la sociedad. Pero nos dice que tenemos que estar unidos para ver su gloria. Unidos para ver su gloria. Jeremías lo entendió. Y eso lo puede ver en el versículo 19 y 20. Lo otro, la parte de influencia de Dios, es estar dispuestos en todo momento. Cuando nosotros estamos dispuestos, es porque hemos sido influenciados por Dios. Ojo, que todo esto lleva a que trabajemos para Él. Versículo 21 y 22 está ahí. Y en el versículo 23 nos dice que el Señor tiene una influencia sobre el creyente, porque debemos de estar preparados en todo momento. ¿Para qué? Para hacer su obra. Y de esa manera nosotros podemos hacer de que todo Madrid tenga una oportunidad. Todo España tenga una oportunidad. El mundo entero tenga una oportunidad. Dios necesita hombres y mujeres influyentes. No influencer, influyentes. Influyentes, no influencer. No hombres y mujeres que se monten en el TikTok o todas esas cosas que ahora hay, haciendo cosas. No. Dios quiere que tengamos estilo de vida. Estilo de vida. Y que el mismo Jesús le dé like. Y por ahí dice que dislike. Que el Señor siempre esté poniendo bien. Porque aquí en la tierra, toda esa gente influencer quiere que se les dé dedito arriba para captar a muchos y ganar dinero. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es que el Señor se agrade con lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Y que Él diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco tú has tenido, en lo mucho te pondré. Entra en el regazo del Señor. Es lo mejor que el Señor puede hacer. Dar dedito arriba, porque tú y yo lo estamos haciendo bien. Ponte en pie, en el nombre de Jesús, justo a tiempo. Las tripas se mueven ahora. Llegó el tiempo del león. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en este tiempo por cada persona que hoy estuvo en este culto. Señor, y que pueden salir de aquí para influenciar en la sociedad, porque tú nos has influenciado a nosotros. No buscamos el agradar al hombre, buscamos el agradarte a ti. Tú eres el único que nos puedes tener, Señor, siempre unidos. Tú eres el único, Señor, que nos haces estar despiertos en todo momento bajo el poder de tu palabra y la unción de tu Santo Espíritu.
Tú eres el único Señor que nos preparas para que nosotros en cada momento podamos estar firmes y preocuparnos por tu obra, que son las personas. Hoy, Señor Jesús, yo te pido de manera especial que aquellos que han venido por primera vez a este culto, Señor, y que quizás no entienden de que tú, Señor, quieres acercarlos para que vean tu gloria, que tú los llenes de tu Santo Espíritu.